Ya definitivamente se ha demostrado científicamente que la posibilidad de contagiarse en espacios abiertos es bastante bajo, ¿no? Menos del 1 o 2%. Bienvenido, señor doctor Aguirre. ¿Cómo está, Karina? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué es lo que dice el Colegio Regional de Lima, el Colegio Médico, ¿no?, de Lima, Así es. sobre las mascarillas en esta cuarta ola? A ver, mire, ya definitivamente se ha demostrado científicamente que la posibilidad de contagiarse en espacios abiertos es bastante bajo, ¿no? Menos del 1 o 2%. Entonces, científicamente no tiene ni una validez esa medida que inicialmente se tomó y como usted misma ha dicho, pues se han retratado. Pero creo que parte importante del mensaje que nosotros debemos enviar es que no podemos bajar la guardia. Fíjese que las variantes actuales de Omicron, BA4 y 5, que es el que está predominando no solamente en nuestro país y en otros más, es bastante contagiosa. Entonces uno como persona tiene que tomar las medidas. A ver, si yo me voy pues a un espacio abierto, a un estadio, y veo que están gritando, hablando, y al costado están pues personas que yo no conozco, es mejor usar las mascarillas. Entonces un poco creo que a criterio de cada uno de nosotros, pero definitivamente no solamente son las mascarillas, sino acudir al centro vacunatorio. Solamente estamos en 65, 66% de tercera dosis, y es una de las cosas que está preocupando, ¿no? Muy bien, entonces recordar nuevamente, lo acabo de decir, pero la tercera dosis es importante porque estamos en una etapa de Omicron y para la Omicron se ha descubierto, según las publicaciones científicas, que no se necesita una ni dos, sino la tercera dosis. Así es, definitivamente, por eso que hay que incentivar a la población. Hay centros vacunatorios que están vacíos. Yo me acerqué ayer a un banco y había un centro vacunatorio, muy pocas personas. O sea, hay estrategias que se han tomado que son buenas, Entonces, es la población que debe acudir, porque la única forma para evitar llegar a una unidad de cuidados intensivos o para morir, justamente para evitar eso, es la vacuna. Entonces, tenemos que proveer la vacuna sin descuidar el uso correcto de las mascarillas. Otra cosa que quiero mencionar, si bien es cierto en espacios cerrados, se dice que debe usarse o para entrar a un establecimiento deben pedir el carnet de vacunación, eso no se está cumpliendo también, ¿no? Porque vemos muchas personas que no usan correctamente las mascarillas o en estos centros que son cerrados, no, bueno, piden el carnet de vacunación, pero ni siquiera verifican de quién es, si le pertenece a la persona que está ingresando, etcétera. Entonces, todas esas medidas tenemos que nuevamente retomar para evitar lamentablemente pues el colapso del sistema de salud, que un poco ha mejorado durante la pandemia, ¿no? Muy bien, sí es verdad que nadie te pide bien el carnet de vacunación o lo muestras y ni lo miran. Ahí también entra a tallar la responsabilidad de cada uno, porque tampoco somos bebitos para que nos estén cuidando toda la vida. Usted nos acaba de señalar que las mascarillas se deben usar. ¿Cuándo se deben usar las mascarillas? Ya queda claro que en lugares abiertos, donde no hay aglomeraciones, el estadio, donde no te gritan al lado, ¿no?, y donde no te escupen casi al lado el gol, ¿no?, y salen las gotículas, entonces allí está claro que tienes que usar mascarillas. ¿Dónde tienes que usar mascarillas? ¿Cuando vas al mercado central? ¿Cuando vas al mercadito de tu casa? Aunque no esté tan lleno, ¿cuándo? Cuando haya mucha aglomeración, definitivamente uno debe cuidarse, porque como usted mismo dice, y puse el ejemplo de los estadios, yo he acudido, es cierto, a un estadio, pero uso mi mascarilla porque lamentablemente ahí todavía hay la posibilidad de contagio porque están muy cercanas las personas. Entonces, muy bien, pero los centros comerciales, que no es un estadio, que nadie te grite el gol, el centro comercial cuando no es sábado y domingo, cuando es un lunes, martes, pero igual es cerrado, ¿se tiene que ir con mascarilla? Mire, yo personalmente sí aconsejaría de todas maneras que hagan uso de las mascarillas, porque nosotros no sabemos en qué momento una persona se nos puede acercar
y no es cierto, y pueda estornudar, toser, hablar, no lo sabemos. Entonces crea un poco de criterio y lamentablemente todavía no estamos con una buena cobertura de vacunación con la tercera dosis. Entonces crea un poquito de criterio. Científicamente se sabe que en espacios abiertos no, pero sí cuando una persona está muy cercana y tose y a través de estas gotitas puede contagiarse, ¿no? Muy bien, entonces espacios abiertos, es decir, a los parques, a la playa, a los bulevares, ahí sí con tranquilidad porque no hay posibilidades de contagio a no ser pues que el parque esté lleno o el anfiteatro esté lleno o la persona está muy cerca, pero si es que ve que la persona va a pasar muy cerca, usted se puede retirar un poquito, ¿no? Eso es lo que usted recomienda. Así es, entonces ya queda un poquito. Creo que nosotros hemos aprendido durante todos estos 2 años o más en qué momento debemos usar. Y lo que usted menciona es totalmente cierto. Entonces, usemos, no bajemos la guardia, vacunémonos, seguimos lavando adecuadamente las manos, protejamos a nuestros niños. Cuando queremos ir pues a un centro comercial, si no están vacunados, evitémoslos porque hay lamentablemente casos de muerte en los niños menores de 5 años, que si bien es cierto en otros países ya está recomendado la vacuna por encima de los 6 meses, aquí no está autorizado y ellos pueden caer, si bien es cierto la mayoría con cuadros leves, moderados, pero hay un grupito que va a ir a una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, y usted recomienda también que en esta época donde se resfrían muchísimo, la baja temperatura aquí en Lima y ni que se diga pues en lugares donde hace muchísimo más frío en el Perú, recomienda las vacunas de la influenza porque he escuchado a algunas personas que dicen, ay, ya me vacuné 3 veces, ahora la 4ª vacuna contra el COVID y encima la influenza, encima la de neumococo, ¿no son demasiadas vacunas? No, definitivamente no. Debemos anualmente vacunarnos contra la influenza y esto ya es bastante claro. Así como el COVID está variando de subtipos, también la influenza cambia. Por eso que es recomendable vacunarse anualmente. Definitivamente no existe ni una contraindicación para ponerse influenza, neumococo, inclusive el mismo COVID, ¿no? Entonces, no es que va a generar algo en el cuerpo, nada de temores, esto más bien te protege. Definitivamente sí, hay que protegernos. La única forma para evitar la muerte o enfermedades serias por un agente infeccioso como influenza, COVID, neumococo, entre otros, es la vacunación. Ya que los médicos están vacunados, ahora no hay complicaciones con los médicos. Lamentablemente vimos en la primera y en la segunda ola que los médicos morían y fue doloroso para nuestro país. Ahora, estando protegidos con la vacuna, no existe esta situación. Definitivamente no. Ustedes saben que lamentablemente hasta la fecha 574 médicos han fallecido, de los que fallecieron en primera y segunda ola, más del 60-80% no estaban vacunados. Entonces la vacuna definitivamente demostró, independientemente de la marca, que sí protege y así evitó pues que muchos médicos más fallezcan. Entonces los médicos ya estamos protegidos, estamos asistiendo a los centros laborales, pero obviamente siempre protegiéndonos, ¿no? Inclusive evitamos que haya la sala de espera que antes uno lo tiene ya en sitios más abiertos. Progresivamente ingresan los pacientes a los centros hospitalarios, pero aún así tenemos muchos problemas en muchos departamentos que no se ha solucionado en la parte de infraestructura, ¿no? Y es una de las cosas que el gobierno debe ya prontamente pues solucionar. Infraestructura y la cantidad de médicos, es decir, ¿faltan médicos, faltan enfermeras? Así es, miren, existe una brecha de 16,000 médicos más o menos a la fecha. Entonces, progresivamente eso tiene que ir disminuyéndose. Lamentablemente, en el último concurso de residentado médico que hubo hace unos 2-3 semanas, disminuyeron el número de plazas. Es una cosa que nosotros le hemos pedido al ministro, que tiene que ir aumentando progresivamente el número de plazas y dirigidos a especialidades que necesita el país. Porque hemos visto, por ejemplo, que han aumentado el número de plazas en una especialidad como cirugía plástica, que es importante, pero la necesidad del país es otra.
Entonces, por eso que hemos pedido una reorganización completa del CONAREME, que tiene que ver con con el concurso de médicos especialistas a quienes se les llama residente, que haya una reorganización completa para justamente progresivamente disminuir esta brecha de médicos que es alrededor de 16.000, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Claro, si sabíamos que faltaban intensivistas sobre todo. Muchas gracias al decano del Consejo Regional de Lima, del Colegio Médico del Perú.